El Poder Judicial reveló un nuevo informe sobre las residencias de protección del Sename y privadas a nivel nacional. De acuerdo a este informe, en los hogares hay sobrepoblación, hay hacinamiento, hay falta de higiene, hay falta de apoyo profesional. Queremos hablar sobre este informe que elaboró la Corte Suprema. Tomamos contacto con la jueza de familia Karen Hoyuelos, coordinadora del Centro de Medidas Cautelares. Magistrada, gracias por el contacto, muy buenas tardes y en definitiva, ¿cómo ven ustedes este informe? ¿En qué se ha evolucionado desde todos los anuncios que se realizaron el año pasado cuando partió el gobierno y dijo que los niños estaban primero? Buenas tardes, Matilde. Gracias por la invitación para poder conversar sobre este informe. La verdad es que como Poder Judicial estamos contentos de que se pueda exponer, ¿cierto?, a la ciudadanía las visitas que realizamos de conformidad a la ley desde los inicios, ¿cierto?, de la reforma especializada de justicia de familia. Nosotros tenemos una obligación legal de hacer visitas a las residencias en las cuales los niños cumplen medidas de protección al menos 2 veces al año. Y este informe que ha mostrado y ha revelado el Poder Judicial es uno más de todos los que se hacen constantemente a través de los jueces especializados de familia en Chile en cumplimiento de esta normativa. Desde el punto de vista de la evolución, creemos que es positiva. Hemos ido avanzando como Poder Judicial en temas de infancia. Nos hemos tomado muy en serio, ¿cierto?, todos los compromisos que dicen en relación con el tratamiento de los niños de la infancia a través de los tratados internacionales o el informe ONU, por ejemplo, del año pasado. Y en ese sentido, la Corte Suprema ha impulsado una serie de medidas que dicen en relación con mejorar la situación desde lo que le compete, obviamente, al Poder Judicial, con medidas a mediano, corto y largo plazo. Sin embargo, pareciera que las residencias del Sename no están cumpliendo con los requisitos que se había establecido como condiciones básicas para funcionar. Por ejemplo, bueno, ayer veíamos uno de los centros que recién fue entregado y que aparentemente reunía las condiciones, se quemó por todavía no está clara la causa, pero aparentemente fue una falla eléctrica en el entretecho que hizo que esta residencia en Valparaíso se quemara. ¿Cuáles son las condiciones efectivas que, bueno, ya no dependen de ustedes, sino que de la gestión del gobierno en materia de residencia? Bueno, como les decía, de acuerdo a lo que le compete al Poder Judicial, nosotros a través de las visitas, que son muy exhaustivas, con equipos muy completos que van a hacer estas visitas de residencia, podemos pesquisar todas las deficiencias que consideramos importantes a nivel de infraestructura, por ejemplo. Y desde esa mirada se hace la observación respectiva al ministerio, digamos, respectivo del gobierno que le corresponda verlo en ese minuto, para que se tomen las medidas necesarias. Esto implicaba una serie de actividades por parte del Poder Judicial, porque cada vez que nosotros hacemos visitas y observamos deficiencias importantes, se genera una serie cantidad de acciones tendientes a mejorar la situación de ese niño. Me explico. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de establecer procedimientos de administración provisional cuando vemos que las condiciones son realmente perniciosas para los niños. Tenemos la posibilidad de citar audiencias de revisión de medida para ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos la posibilidad de citar a profesionales de Sename y de las propias residencias para que vengan a audiencias y nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Eso es de lo que le compete al Poder Judicial. Efectivamente vemos que se han ido produciendo cambios, quizás no con la rapidez que nosotros quisiéramos, pero se han ido produciendo cambios. Yo quiero destacar y relevar que desde el punto de vista de los actores que todos estamos involucrados, tanto Poder Judicial, Legislativo y por supuesto Ejecutivo, estamos siempre partiendo de la base de la colaboración. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando porque seguimos observando deficiencias que son incluso las que se manifiestan en este informe. Pero yo no me quedaría en que no ha habido avance, al contrario, nosotros como, por ejemplo, fuese en la jurisdicción de Santiago, vemos avance en varias residencias cuando se observan y se pesquisan deficiencias estructurales importantes. En los casos en que no vemos soluciones respectivas, aplicamos las herramientas que nos establece la ley, por ejemplo, las administraciones provisionales o provisorias respecto a algunas residencias. Y en ese sentido, como evaluación, ¿usted ve entonces que se ha reaccionado más rápidamente de lo que se había hecho anteriormente, que la administración que hoy está a cargo de Susana Tonda es una administración que ha sido positiva para el Sename? Lo que pasa es que, a ver, yo desde el punto de vista, me puedo referir más bien desde el punto de vista del Poder Judicial, ¿ya? Y creo que desde ese punto de vista hemos tenido colaboración con todas las instituciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, hemos participado en mesas de trabajo.
la Corte Suprema impulsó dentro de las medidas para poder ahondar de mejor manera el tema de la infancia, estableció mesas interinstitucionales, por ejemplo, a nivel nacional, en todas las regiones con cortes de apelaciones, en las cuales participa, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, a través de curadores LIT, que son programas Mi Abogado, o los profesionales de Sename. Entonces, ver cómo ha sido la evaluación no es algo que me corresponda a mí evaluar. Yo lo que puedo decir es que efectivamente hay colaboración y por lo menos interés en mejorar las cosas. Por ejemplo, Grea Galvarino, que es un centro de administración directa que ha tenido varias deficiencias a lo largo del tiempo, ha sido cerrado por parte de, está haciendo este proceso de cierre por parte de Sename para poder dividirlo en 3 residencias mucho más pequeñas, que es lo que hemos ido ahondando siempre, ¿cierto? Que es precisamente que las residencias sean más familiares, que sean con mucho más, con un grupo pequeño de niños para abordarlos de mejor manera. Es evidente, así lo ha mostrado la experiencia y lo hemos dicho todos los jueces de familia cuando hacemos las visitas, que las residencias masivas con mucha cantidad de niños, sobre todo con niños que han sido expuestos a vulneraciones tan graves, no es la forma, digamos, de abordarlo ni poder interrumpir las vulneraciones de las cuales han sido objeto. Sin embargo, siguen manifestándose este tipo de hacinamientos y una de las conclusiones tal vez más preocupantes de este informe es que dice que muchos de los lactantes, niños, niñas y adolescentes ingresados a residencias son expuestos física, psicológica y emocionalmente a una victimización y nuevos focos de vulneración. ¿Cuánto le preocupa esta conclusión? Me preocupa muchísimo a todos, no solamente a mí, a todos los jueces de familia, porque es algo que hemos ido observando. O sea, los niños, hay que tener presente que un niño en una residencia no va a estar siempre de la mejor manera posible, porque nada va a compararse con la situación de vivir con su familia. Pero tampoco olvidemos que cuando un niño ingresa a una residencia, que es finalmente la última medida, es porque las vulneraciones han sido de tal gravedad que ameritan separarlo de su medio familiar. Obviamente, como tribunal y como Poder Judicial nos preocupa porque se produce lo que usted señala, ¿cierto? Una segunda victimización y exposición a nuevos focos de vulneración. Eso lo hemos observado en las visitas, nos hemos dado cuenta de la precariedad con la cual se abordan estas situaciones y ahí lo que nos corresponde como Poder Judicial es tomar las medidas respecto de cada caso y hacerlo presente obviamente a la autoridad. También creo que estamos muy al debe en lo que es el fortalecimiento de las familias de acogida especializada. Estas familias de acogida especializada, FAE, tienen por objeto que el niño no pueda pasar a una residencia, sino que esté bajo una familia que puede ser extensa o no vincular y no tenga que estar sometido a un régimen residencial con todas las vulneraciones que ello implica. Pero estas familias de acogida especializada son precarias, no están profesionalizadas y como compromiso del Poder Judicial dentro de estas medidas que se adoptaron para el cumplimiento del informe ONU, está precisamente fortalecer y poder fiscalizar de mejor manera a estas familias de acogida especializadas. Esa es una deuda que tenemos y que tenemos que empezar a afrontar. ¿Y esas nuevas vulneraciones, cuál es el origen de estas nuevas vulneraciones de las que habla este informe? Por ejemplo, está el tema de que puede haber maltrato, por ejemplo, de las propias educadoras de trato directo. Esa es una de las cosas que se ha podido visualizar en las visitas a las residencias. En niños más grandes también se visualiza, por ejemplo, exposición a violencia por parte de los propios pares. Hay familias, hay residencias, por ejemplo, en la cual no están comprendidos un gran número de niños con diferentes grupos de edad y obviamente aquí se expone a que niños más grandes puedan vulnerar a niños más pequeños. Eso también lo hemos pesquisado, lo hemos informado a fin de que se tomen las medidas respectivas. Hay otro tipo de vulneraciones que dicen relación ya no con un tema de maltrato, pero también uno puede observar lo que es, por ejemplo, cómo no está bien regulado el tema de cómo permitir el acceso a las familias de origen a la residencia para que se facilite este contacto y eso también podría ser un foco de vulneración. Creemos también que el tema, por ejemplo, de la adopción, la ley de adopción actual está considerado como insuficiente para abordar cómo estamos viendo los abordajes de los niños de protección hoy en día. Hay muchos niños cuyas vulneraciones se han cronificado, pero los procesos de adopción se han alargado y tampoco han permitido que puedan ingresar con una familia adoptiva, por ejemplo. Entonces han mantenido un sistema residencial que corresponde a las permanencias más largas. Ahora, tampoco ha bajado el número de niños institucionalizados. Esa es una falla general del sistema. ¿A qué lo atribuye usted? A ver, yo creo que sí ha bajado porque estamos considerando que a nivel nacional aproximadamente hay 6.000 y fracción, considerando los inicios de la reforma familiar en que eran muchos más. Y yo creo que como tribunal estamos enfocados todos y sabemos todos que la internación es la última razón. Yo creo que aquí los factores para cuales esto se produce es multiproblema. Uno es primero también entender que las vulneraciones
han aumentado, ha aumentado también el tipo de denuncia, las causas por vulneración de derechos han aumentado sustancial y significativamente a nivel nacional, y eso implica también que existan nuevos casos de niños en residencia. Entonces hay que estar enfocados en también buscar las razones sociológicas que implican que los niños pasen a estas vulneraciones tan graves que ameriten el ingreso a residencia. Por ejemplo, la falta de prevención. Creemos que una de las cosas importantes en las cuales tenemos deficiencia es la falta de prevención en las vulneraciones de derechos. Y ahí confluyen muchos actores en las cuales a nivel comunal, a nivel local, a nivel de colegio, que puedan ayudar a prevenir y evitar que estas vulneraciones se cronifiquen en el tiempo. Ahora, para terminar, magistrada, finalmente, ¿usted espera o qué es lo que se hace concretamente? Porque usted me dice que este informe se hace 2 veces al año, que lo hace el Poder Judicial. Dadas estas recomendaciones a partir de ahora y dadas todas las alertas que se señalan, ¿qué se espera para la próxima visita? ¿Hay alguna sanción o solamente queda notificado en este informe y la próxima solamente esperemos que sea mejor? No, hay varias cosas que uno hace concretamente. Por ejemplo, toda esta información que se coordina además con las respectivas Cortes de Apelaciones, que también están muy preocupadas y comprometidas con los temas de infancia, finalmente se envían al Poder Ejecutivo para su conocimiento, que son las observaciones que los jueces han podido pesquisar en sus informes. Uno finalmente hace sugerencias y en la visita próxima controla. Ahora, la ley establece un plazo mínimo de 2 veces al año, pero los tribunales de familia en general hacen muchas más visitas que estas. Estas son las que aparecen como registradas en forma más bien masiva, pero cada tribunal a nivel nacional está pendiente de los niños que tienen hogar residencial y genera sus propios mecanismos de control. Por tanto, si hay alguna situación que se pesquisa en este periodo intermedio, se toman igual medidas. Una de las que señalé, por ejemplo, pueden ser cambio de residencia, se solicita el cierre de la residencia, se puede solicitar una administración provisoria, que es una herramienta que establece la ley para que Sename propiamente tal asuma la administración en caso de las residencias que son colaboradoras de Sename, por ejemplo, y así van sumando. Se pueden tomar audiencias de revisión y finalmente se va tomando la situación del caso. Lo que sí hay que tener presente es que como Poder Judicial no nos corresponde establecer obviamente políticas públicas y por tanto nosotros no podemos interferir en ese tipo de actividades. Muy bien. Jueza Karen Hoyuelos, coordinadora del Centro de Medidas Cautelares, muchísimas gracias por este contacto a propósito de este informe emanado del Poder Judicial sobre las residencias del Sename. Muy buenas tardes.